En el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y todas las cosas. Nació un emocionante mundo nuevo. Todo lo creado por Dios era perfecto y bello. Desplegaba su sabiduría, bondad y omnipotencia. Dios creó a Adán y Eva a su propia imagen con sus propias manos y les infundió su aliento de vida. Jehová Dios los puso en el jardín del Edén y les dijo: De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Sin embargo, Adán y Eva no hicieron caso a la orden de Dios. Sucumbieron a la tentación de Satanás y comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal. Después de aquello, la humanidad llegó a vivir sumida en el pecado, cada vez más corrupta, malvada y decadente a más no poder, hasta el punto de convertirse en enemiga de Dios y no permitir su existencia. Por eso, Dios decidió aniquilar a la humanidad con un diluvio.
Un día, Jehová Dios se encontró con Noé. 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 Oh, mi Señor. He decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y he aquí, voy a destruirlos juntamente con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Tras el diluvio, murió todo ser vivo que respiraba sobre la tierra, excepto los 8 miembros de la familia de Noé y todas las especies de seres vivos que estaban en el arca. Oh, mi Señor, mi Dios. Han continuado multiplicándose sobre la tierra hasta nuestros días. Dios pactó con ellos que jamás volvería a destruir la tierra con un diluvio. Y el arco iris que hoy vemos es prueba del pacto de Dios con el hombre. Jehová dijo: El clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor. Las ciudades de Sodoma y Gomorra rebosaban maldad, libertinaje, asesinatos desenfrenados y complacencia en los placeres extravagantes. Llegaron al punto de clamar contra Dios y luchar contra Él, lo que enfureció su carácter. ¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? ¡Sácalos para que los conozcamos!
Después de que los ángeles sacaran a Lot y a su familia de la ciudad, llovió del cielo azufre y fuego. Y el fuego embravecido iluminó los cielos. ¡Dense prisa! ¡Dense prisa! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Nuestra vida está en peligro! ¿Qué importa la casa? ¡No! ¡Déjame verlo! ¡Déjame verlo! Sodoma y Gomorra y todos sus residentes quedaron reducidos a cenizas y desaparecieron en la ira de Dios. Debido a la hambruna, los israelitas, descendientes de Abraham, huyeron para vivir, exiliados en Egipto. A los egipcios les aterraba la expansión de los israelitas, por lo que los esclavizaron y maltrataron. Los israelitas no soportaban la tortura y suplicaban encarecidamente a Dios. Dios oyó las oraciones de los israelitas y decidió conducirlos fuera de Egipto. Entonces Dios llamó a Moisés. Moisés. Y ahora, he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta a mí. Y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Moisés fue a ver al faraón de Egipto con las órdenes de Dios. Sin embargo, el faraón no accedió de ninguna manera a la liberación de los israelitas. El terco faraón no cedió hasta que Dios desató las 10 plagas sobre Egipto. Finalmente, los israelitas salieron de Egipto guiados por Dios. ¡Estad firmes! Y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Representan sus actos y
Tras escapar de la persecución de los soldados egipcios, Moisés siguió conduciendo a los israelitas hacia el sur, hasta llegar al monte Sinaí. Jehová Dios descendió al monte Sinaí en toda su gloria, y por medio de Moisés dictó sus mandamientos a los israelitas. Dios pronunció todas estas palabras diciendo: No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo. No te inclinarás a ellos, ni les servirás. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo. Sus actos y su poder en todas partes se pueden ser, pues su sabiduría y autoridad. Después de conducir a los israelitas fuera de Egipto, Dios dictó leyes tales como mandamientos, enseñanzas, prohibiciones y decretos. Un total de 613 leyes tras el cotejo de generaciones posteriores para enseñar a las personas con el fin de instruirlas explícitamente acerca del modo de adorar a Dios y cómo vivir en esta tierra. Estos mandamientos y leyes fueron los primeros requisitos detallados para orientar a la humanidad en cuanto a cómo vivir, para regular la conducta humana y medir los criterios morales. También fueron los primeros fundamentos y pautas para determinar la pecaminosidad de los actos. ¡Apedréenlos! ¡Apedréenlos hasta matarlos! Brindaron a las generaciones posteriores indicaciones y criterios para establecer la Constitución. Además, sentaron las bases del perfeccionamiento de los sistemas judiciales de generaciones posteriores. Estas leyes han influido profundamente en numerosas disposiciones legales y conceptos jurídicos modernos. Por ejemplo, el asesinato, la violación, el robo, la calumnia y la malversación se establecieron como delitos con base en los 10 mandamientos. Los mandamientos y leyes dictados por Jehová Dios a los israelitas no solo han tenido un gran impacto en la ley humana, sino que también han desempeñado un papel crucial en el establecimiento y la formación de la civilización moral y las instituciones democráticas en las sociedades humanas. Tras vivir cientos de años bajo las limitaciones de la ley, los israelitas acabaron siendo incapaces de respetarla. Continuamente violaban las enseñanzas de la ley y todos corrían el riesgo de ser condenados o ejecutados a través de ella. Asimismo, en reiteradas ocasiones, los asediaron otros pueblos y fueron sometidos al tormento de la guerra y la opresión. Por ello, oraron y clamaron encarecidamente a Dios y recibieron una promesa.
una promesa que significaba que los israelitas podrían obtener una ofrenda eterna por el pecado y que ya no se les condenaría ni ejecutaría según la ley. Una promesa que revolucionaría la existencia misma y el destino de los israelitas. Así, Jehová Dios habló a los israelitas por medio de un profeta. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. En el año de nuestro Señor, nació un niño en un pesebre, en una posada judía, en Belén. 3 magos de Oriente, guiados por una estrella que nunca antes se había visto, fueron al lugar de nacimiento del niño. Se postraron ante él para adorarlo. Este niño era el prometido por Dios, el que guiaría a los israelitas y los redimiría de la ley. No lo ha conocido, nunca lo ha conocido. Y en su existencia nunca creyó. La humanidad ¿De quién es este niño? Es muy sabio, creyó. Pero él es quien dio aliento al primer hombre y vida a la humanidad. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Antes bien sea vuestro hablar, sí, sí, o no, no. Y lo que es más de esto, procede del mal. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. La venida del Señor Jesucristo terminó con la vida de esclavitud hacia el pecado de los israelitas. Ya no tenían que enfrentar el peligro de ser condenados o ejecutados por su incapacidad de respetar la ley. Él es aquel que el hombre nunca ha visto. Y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y en su existencia nunca creyó. Señor mío Nunca y Dios mío.
Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Y vida a la humanidad. Sus pecados fueron perdonados gracias a la ofrenda del Señor Jesús por el pecado. Sus condiciones de vida experimentaron un cambio total. A partir de entonces, los israelitas ya no vivieron bajo la ley. En cambio, vivieron bajo la protección de la ofrenda por el pecado que les había traído el Señor Jesús. Eso quiere decir que los israelitas se liberaron completamente de las ataduras de la ley y entraron en una era totalmente nueva. En esta era, sus pecados fueron expiados por medio del arrepentimiento y la abundante gracia del Señor. Y además, disfrutaron de la promesa que les otorgó el Señor Jesús. Fue una era repleta de la misericordia, el amor, la tolerancia, las bendiciones, el perdón y la paciencia del Señor. Por eso, denominamos a esta nueva era la era de la gracia. Los pecados de las personas podían ser perdonados siempre y cuando éstas aceptaran al Señor Jesús como su Salvador y podían disfrutar de la gracia y las bendiciones otorgadas en abundancia por Dios. Esta gracia no solo acortó distancias entre Dios y el hombre, sino que también rescató a la humanidad de su esclavitud del pecado. Esto permitió a las personas no alejarse ya de Dios por sus pecados, sino ser absueltas gracias a la ofrenda de Dios por el pecado. Y gracias a la abundante gracia de Dios, poder presentarse ante Él en cualquier momento, en cualquier lugar. La venida del Señor Jesús puso fin a la antigua era de las limitaciones por la ley y condujo a la humanidad a una nueva era. Mientras tanto, mejoró la relación entre Dios y el hombre y trajo un nuevo comienzo, un nuevo punto de partida para la obra de gestión de Dios entre la humanidad. En el año 70 después de Cristo, 37 años después de que el Señor Jesús resucitara y ascendiera al cielo, el ejército romano tomó Jerusalén. Las diásporas del pueblo judío vagaron por la tierra tras su expulsión de la tierra de Israel. Aunque habían perdido su tierra natal, llevaron consigo el evangelio del reino celestial del Señor Jesús, que había sido confinado a Judea. Y lo difundieron a todos los rincones del mundo. La verdad y la vida. El que crea y sea bautizado será salvo. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos. Ha vuelto a la vida, está viva. Aleluya. Gracias al Señor. Aleluya. Que el Señor se apiade de mí. Mis piernas han sanado, puedo estar de pie. Gracias al Señor.
Oh Señor, apiádate de tu Hijo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. En este momento, debemos proclamar que la sabiduría de Dios supera a los cielos y que sus actos son insólitas maravillas. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder